Hola, soy Erika Dolores González García. Esta es mi participación para hablar sobre sepsis y nutrición. Es el momento 2. Empecemos por conocer lo que es la sepsis. Esta se define de varias formas. Una de las más sencillas sería decir que es un síndrome integrado por anormalidades fisiológicas, patológicas y bioquímicas, donde hay una infección, de modo que el cuerpo tiene una respuesta abrupta y puede ser mortal. Esta infección debe ser documentada de modo clínico y o microbiológico, con uno o más criterios de la SIRS, que es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, y el cual se compone de varios criterios que nos ayudan a comprobar que se trata de sepsis. Cuando existe un alto riesgo de este, es porque ya hay falla de 2 o más órganos involucrados. Por tanto, el SIRS es una serie de criterios que nos permiten saber si dicho paciente puede tener sepsis. Aquí en la imagen podemos ver a qué se refiere cada una de sus siglas o con lo que se ha asociado debido a esos síntomas. Esos son estos criterios. Aquí vamos a mencionar 10. Por ejemplo, que la frecuencia cardíaca sea menor a 90 LPM, tener una temperatura mayor a 36 o 38 grados en ese rango, que los leucocitos en las pruebas bioquímicas se muestren dentro de los valores que aquí podemos ver, tener una frecuencia respiratoria dentro de los rangos que están enumerados aquí, una alteración del estado mental, que exista un edema significativo o un balance hídrico positivo, presencia de hiperglucemia cuando la persona no tiene diabetes, presencia de una proteína C reactiva 2 veces mayor al valor normal, procalcitonina 2 veces mayor al valor normal, una saturación de sangre venosa mixta mayor al 70% y un índice cardíaco de 3.5 litros por minuto. Los síntomas incluyen los que podemos ver en la imagen, como lo son la confusión, desorientación, dificultad para respirar, una alta frecuencia cardíaca, presencia de fiebre, escalofríos o mucho frío, extremo dolor o incomodidad y demasiado sudor. Esta se compone de 2 fases. Tenemos la fase EBB, donde hay un hipometabolismo y regularmente se da en la fase de choque. Aquí hay una gran actividad simpática con concentraciones sanguíneas de glucosa, lactato y ácidos grasos libres. Los síntomas son una hipobulemia, hipotensión, hipoxia tisular e hipometabolismo. Y existe una segunda fase que se llama fase flow o posreanimación. En esta ya hubo un gasto cardíaco pico, la frecuencia de este y las respiratorias son exageradas, el consumo de oxígeno y la temperatura corporal se encuentran apenas pudiendo empezar a restabilizarse. Entonces aquí, como podemos ver en esta pequeña imagen, vamos viendo cómo del CRIS se transforma en sepsis y luego viene la sepsis grave, y si llegamos a un shock séptico hay mucha probabilidad de que el paciente muera. Conozcamos los cambios fisiopatológicos. ¿Cuál es el incremento del gasto energético en una persona con sepsis? Debe ser de 1.5 a 2 veces mayor a lo que sería en su estado basal, normal. Esto obviamente está relacionado al tipo de traumatismo que está presentando y la cantidad de mediadores inflamatorios activados. ¿Qué es la falla orgánica múltiple en la sepsis? Es cuando existe una mala utilización periférica de la energía metabólica. Por tanto, el paciente va a deprimirse y comenzar una serie de procesos que van a afectar a varios órganos. Aquí, como podemos ver en la imagen, primero se presenta la CIRS, después viene un deterioro de función orgánica y falla en varios órganos, y en el estadio 3 ya vienen de manera secuencial o simultánea una falla circulatoria, hipotensión y lo que ya vimos como el shock séptico.
10 alteraciones fisiopatológicas en la falla orgánica múltiple. Primero, la gluconeogénesis hepática nos lleva a que haya hipoglucemia. Una mayor concentración sanguínea nos da ácido láctico, lo cual provoca acidosis metabólica. El hígado tiene menor capacidad de sintetizar proteínas. Hay un aporte exógeno de proteínas, donde, por tanto, hay una mayor producción hepática de urea. Esta sube en los valores sanguíneos y nos da un riesgo de encefalopatía hepatoamoniacal. Dentro de los mecanismos del metabolismo graso hay una disminución de la captación hepática y oxidación de grasas, menor aclaramiento sérico de triglicéridos, lo cual trae hipertrigliceridemia, menos cetogénesis, más lipogénesis y aumenta el cociente respiratorio. En estas imágenes podemos ver el tipo de relación que hay entre el traumatismo y el tiempo en el que se trata al paciente para evitar el daño de órganos y llegar a una recuperación. Entonces, en el CIRS tenemos un trauma que pueden ser, por ejemplo, quemaduras, etcétera, y esto nos lleva a la falla total de los órganos o que solo permanezca en una sepsis. ¿Cuál es la intervención nutricional? La idea de tener aquí un soporte nutricional es tener el equivalente a una medida de tratamiento, pero realmente no hay algo que nos diga que mejora al 100% al paciente. Debe de proporcionarse cuando dicho paciente ya ha sido correctamente reanimado, resucitado, rehidratado y hemodinámicamente estable. Aquí podemos ver cómo la sepsis permite que haya bacterias entrando en la sangre y esto se fuga a los vasos sanguíneos, permitiendo que haya una disfunción de cada uno de los órganos hasta que el cuerpo se apaga. La nutrición enteral, ¿cuándo se indica en sepsis? Esta preserva la integridad de la mucosa intestinal, de modo que previene traslocación bacteriana, y lo cual nos llevaría a la disfunción orgánica. Se pretende o se recomienda que se integre las 24 a 48 horas después de que ya se ha dado el diagnóstico de sepsis, cuando ya hubo una resucitación del paciente, vigilando el riesgo de isquemia intestinal. ¿Cuáles son sus consecuencias? Las benéficas son que hay una reducción de incidencia de complicaciones infecciosas, acortamiento de duración de la ventilación mecánica y menos días de internación en la unidad de cuidados intensivos. Esta se proporciona por medio de sondas y puede ser por todos estos medios. Ahora, sobre saber si preferimos la nutrición completa o la trófica, en la nutrición enteral del 60 al 70% es lo que se debe de suministrar al paciente, y en la trófica se proporcionan 500 kilocalorías en 24 horas. Por tanto, su adaptación al paciente es mucho mayor en la primera semana cuando existe una sepsis grave y choque séptico. Esto es con el fin de que paulatinamente se le dé alimento al paciente y no pueda haber algo peor que una realimentación u otro tipo de complicaciones mucho más severas que nos permitan llegar al shock tóxico o que éste empeore. Ahora, la nutrición parenteral se deberá de administrar las primeras 48 horas posteriores al diagnóstico de sepsis. Esta se recomienda sobre todo cuando el traumatismo fue muy grande y es una vía segura. Se recomienda evaluar su incorporación de dipéptidos de glutamina como suplementos en la formulación de proteínas con emulsiones lipídicas de ácidos grasos, sobre todo los omega 3 y 6. Por tanto, la recomendación es esta: carbohidratos en una proporción 70 a 30 con los demás macronutrientes, donde sería de 5 a 6 gramos por kilogramo por día, lípidos más o menos en un 15%, que variará porque estos deben de ser de gran calidad para no alterar la función hepática. Entonces estos se recomiendan de 1 a 2 gramos por kilogramo por día, y las proteínas igual en un 15%, que será variable, con un 1.2 a 1.5 gramos por kilogramo por día. Recordemos que cuando se haga el tipo de análisis para el paciente deberemos de ver su caso particular, el tipo de sepsis en la que está, así como la fase y los demás elementos que personalizan su dieta.
También debemos de cuidar la función renal, por ejemplo, por medio del nitrógeno con la creatinina, y la suministración adecuada de oligoelementos como lo son vitaminas y minerales acorde a lo que requiere el paciente. Aquí dejo mis referencias. Este trabajo fue elaborado por Erika Dolores González García, Fisiopatología aplicada 3, Grupo 001, elaborado el día 31 de mayo de 2021. Muchas gracias.